me pregunta, ¿qué debo comer? ¿Qué no debo comer? ¿Cómo debo hacer mi ayuno? ¿Qué es el ayuno? Pues lo primero que tenemos que decir es que el ayuno no es simplemente dejar de comer, ¿sí? O sea, el ayuno no es dieta. Y el ayuno tiene que identificarse en primer lugar como un sacrificio que uno hace en orden a ser mejor persona, en orden a ser más santo. Entonces la primera lectura advierte sobre eso. ¿De qué les sirve ayunar? Si ayunan y siguen peleando, siguen gritando, siguen enojándose, siguen, dice, lanzando golpes contra los demás, ¿de qué sirve un ayuno de esos, no? Entonces, por ejemplo, si usted ayuna y el hambre hace que le dé rabia, mejor no ayune, porque usted lo que va a hacer, hacerle daño a todo el que se le atraviese el día del ayuno, ¿no? Entonces, el ayuno tiene que llevarme a tomar una actitud interior de cambio, de transformación de mi vida. Entonces, una cosa, sacrificio para mejorar mi vida. La otra cosa es que el ayuno, si lo hacen, los que lo hacen y los que lo pueden hacer, recuerden que los niños pequeñitos no deberían ayunar, los niños que van a la escuela no deben ayunar, porque la escuela es un trabajo muy fuerte intelectual, que no puede ir el niño sin comer. Algunos niños ayunan, no se dan cuenta y siempre andan ayunando, no comen antes de ir a la escuela, pero no debería ser así. Y de los adultos que están enfermos, los adultos mayores, los ancianitos no deben ayunar tampoco. Pero si uno ayuna, los que podemos ayunar, lo que uno ayuna, lo que no come, debe dárselo a otro. No necesariamente la comida, sino el valor, ¿sí? Es decir, es como un dejar de comer yo, pero para dárselo a otro. Y si no, yo estaría haciendo un ahorro. No es un ayuno, es un ahorro. Es decir, durante estos 40 días no como algo y al final no como carne, y al final tengo 10, 15 libras de carne ahí guardadas. O sea, eso sería un ahorro, no sería un ayuno, exactamente, ¿no? Entonces, lo que uno ayuna tiene que dárselo a alguien que lo necesite, ¿sí? Y en otro sentido, hay un sacrificio que hay que hacer que les parecerá a ustedes extraño que lo diga de esa manera, pero es el sacrificio de comer. Así como hay que hacer el sacrificio de ayunar, también hay que hacer el sacrificio de comer. ¿A qué me refiero con el sacrificio de comer? Vivimos en un país donde tristemente se tira más comida de la que se come. Tiramos más comida de la que comemos. Los jóvenes, los niños en las escuelas, no les gusta la comida que les dan en las escuelas, la tiran. Y además, si quedaron no sé cuántos galones de leche sin destapar, que no se ha destapado y que es leche buena, se tiene que tirar por ley. No se puede regalar, no se puede dar a nadie. Eso es algo que se usó, no se usó, se tiró. Va lo del otro día. Se usó, no se usó, se tiró. En los restaurantes ocurre exactamente lo mismo. Se prepara cierta cantidad de comida. Si no se vende, se tira, aunque sea comida buena. En las tiendas se selecciona la comida. La que esté bonita se vende, la que esté feita se tira. ¿Cuánta comida tiramos? ¿Cuánta comida tiramos? Y aparte de esa comida bonita que nos venden en la tienda, nosotros compramos y en la casa la mitad la usamos, la mitad la tiramos. Tiramos mucha comida. Por eso yo siempre en la Cuaresma digo, uno de los sacrificios que uno debería hacer es comer. Comer lo que uno debe comer y no tirar la comida a la basura. Las estadísticas dicen que con toda la basura, con toda la comida que tiramos a la basura
en Estados Unidos, cada día se arreglaría el problema del hambre en el mundo. Imagínense, porque habría comida para todo el resto del mundo que no tiene que comer. A veces es difícil entender eso cuando no hemos experimentado el hambre. Entonces es echar el mordisco a la manzana y tirar, porque no hemos experimentado el hambre. Pero las personas que lo han experimentado harían lo que sea por la manzana mordida, por el pedazo de manzana que uno tira. Entonces, piense cómo el ayuno se va convirtiendo en algo que no es solamente dejar de comer, sino darle un verdadero sentido a cómo nosotros comemos, a cómo nosotros ayudamos a los demás con lo que Dios nos da y cómo nosotros también podemos ayunar y dejar de comer como sacrificio también. Eso por un lado, la parte material. La parte espiritual en el Evangelio de hoy viene vista de otra manera y es el ayuno de Dios. El que ayuna a Dios es el que está lejos de Dios, ¿sí? Por eso también para nosotros, como católicos, debería ser un sacrificio el día que no nos confesamos y no podemos comulgar. Deberíamos sentir el dolor de tener que hacer el ayuno. El que está en pecado tiene que hacer el ayuno de Dios. O sea, si estoy en pecado, no debo comulgar. Hay gente, y bueno, yo lo digo, y si alguno dice, a mí me ha pasado, solo tómelo como un buen consejo, pero los sábados en la noche yo confieso después de misa. Y hay personas que comulgan en la misa y después van a confesarse. No es lógico. Si tenía que confesarse, no tenía que comulgar. Aunque tenga la intención de confesarse después de la misa, nadie garantiza que el Padre viva. ¿Qué tal después de misa le dé el Padre un infarto y no alcance usted a confesarse? ¿Qué pasó? Usted simplemente comulgó en pecado. Yo personalmente tengo que confesar públicamente ese pecado. Es un abuso, diríamos, del sacramento. Muchas veces le recomendé en el pasado a las personas que iban a la misa, cuando me decían antes de misa, 2 minutos antes de misa, si los confesaba. No se puede porque no está preparando la misa, pero entonces le dice, Padre, confiéseme, comulgue y después de misa lo confieso. Ese es un error que nosotros los sacerdotes hacemos. No, Señor, si está en pecado, no comulgue. Y aunque le duela y aunque sea sufrimiento y aunque sea, pues ese es el dolor de haber pecado, el tener que abstenerse de recibir a nuestro Señor. Entonces dice el Señor, ¿cómo puede los invitados de la fiesta, ustedes que están invitados a la fiesta, ayunar cuando el novio está con ustedes? ¿Cómo pueden guardar luto cuando el novio está con ustedes? Llegará el día en que les quiten al novio. ¿Quién nos quitó al novio? Pues el diablo arrebató a Jesús, quiso darle muerte y nos quiten el novio y entonces tendremos que ayunar. Entonces eso también tiene que ver con la Eucaristía y con la confesión. Ese ayuno sigue siendo un sacrificio. Cuando uno es consciente y uno es buen católico y le gusta comulgar, uno sí siente el dolor de no poder comulgar. Pero como se dan cuenta, cada año hacemos un grupo grande de primeras comuniones, de confirmaciones, y son niños y jóvenes que al principio sienten el dolor de no poder comulgar, pero gracias a los papás que no son conscientes y no los vuelven a traer a misa, entonces los niños terminan siendo inconscientes también y ya no comulgan. Y ya no sienten dolor, ni el niño, ni el grande, ni el adulto, ¿no? Entonces, en relación a este ayuno, pues es importante entender eso, ¿no? Se ayuna para sacrificar
Por eso el no comer carne el día viernes es correcto hacerlo. No porque sea pecado o no pecado, sino por el sacrificio. Hoy en día es fácil tener la carne en casa, ¿sí? Y algo que como con facilidad, tengo que decir, hoy no. Y cuando uno el viernes dice, hoy no, ya desde el primer momento del viernes está diciendo, hoy es un día especial. Cuando uno dice, no, no pasa nada, pues el viernes se le convierte en un día normal. Por eso es más pedagógico que como pecado. O sea, como pedagogía del arrepentimiento, el día viernes hago un sacrificio. El día viernes ayuno. El día viernes hago abstinencia de carne. Está bien hacerlo. Algunos dirían, eso era antes, eso era viejo, eso era... no, es ahora. Es ahora cuando nosotros tenemos que abstenernos de comer lo caro. No, tampoco no es decir, dejo de comer carne que vale tanto y compro un pescado mucho más caro que valga tanto. Entonces, ¿dónde está el sacrificio? Pues yo me sacrifico. Si a mí me dan un manjar bien rico y me invitan así bien rico, un salmón así bien rico y toda esa cosa, pues yo lo como con gusto. Pero ¿ustedes creen que eso es un sacrificio? Ahí es donde tenemos que ser conscientes que le dicen a uno, ¿qué debo comer? ¿Esto o lo otro? Haz el sacrificio. Haz el sacrificio. Yo no sé cuál es, pero a lo mejor tienes unas buenas ganas de comer pescado y a lo mejor, pues ese es el sacrificio. Esa es la abstinencia que tienes que hacer. Que no es solamente comer una cosa, dejar de comer otra y ya con eso pensamos que hemos cumplido con todo. No, así no es. Tiene que ser algo mucho más profundo, mucho más espiritual y que me haga ser una mejor persona.